Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. Estábamos atentos a la cita que tenía lugar hace escasos minutos, uno de los puntos cumbre de esta semana, de esta Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas, con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que niega que haya un genocidio en Gaza, niega la hambruna, alababa a Donald Trump y además mandaba un mensaje muy claro a los líderes occidentales. Dice que están premiando a Hamás. Enseguida analizamos el discurso del primer ministro israelí. Miramos también a la tensión entre Rusia y la OTAN con Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, que habla de una declaración de guerra por parte de la Unión Europea y de la OTAN, en un momento en el que hay que mirar también a las palabras de un Volodymyr Zelensky, que al parecer ha conseguido misiles Tomahawk por parte de Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos que sigue girando, sigue virando, acercándose cada vez más a Ucrania. Vamos a analizar enseguida estas cuestiones, vamos ya precisamente con los expertos, con los analistas. Tenemos a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vos, Sergio, nuevamente y con los colegas. Tenemos también a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y contamos con Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Andrew? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, pues en un día de muchísima actualidad geopolítica, con muchos frentes abiertos, si os parece, vamos a empezar por lo último. Escuchábamos hace apenas unos minutos a Benjamín Netanyahu en este discurso ante la ONU, ante la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas, a menos lo que quedaba, porque hemos visto que más de la mitad, más de un cuarto, me atrevo a decir, han abandonado esta sala, negando el genocidio, negando la hambruna, mandando mensajes a los líderes occidentales. Andrew, ¿qué te ha parecido este discurso de Netanyahu y sobre todo cómo contribuye esto a que haya una paz en Oriente Medio? Porque el discurso tampoco era muy diplomático, ¿no? Podemos decir. El discurso de Netanyahu ha sido una declaración de victoria y una declaración de intenciones. Está poniendo los últimos clavos en el ataúd de la solución de dos estados, que es la solución que patrocinan y que apoyan todos los países menos los interesados. Es curioso que el liderazgo israelí, los liderazgos palestinos, es decir, Hamás, Al-Fatah y Yihad Islámica, ninguno apuesta por la solución de dos estados y apuestan por una solución unilateral a sus problemas indefinida. Por lo tanto, estamos viendo un subrayando por parte israelí de que esta manera de ver el problema está finiquitada. También ha sido, y lo hemos visto cuando demostró y enseñó los mapas del discurso del año pasado comparado con este, de que está venciendo en todos sus frentes. Hay una competencia un poco de dos, a ver quién es el que más guerra soluciona entre Trump y Netanyahu. Y la palabra solucionar o finiquitar es muy ambigua, puesto que ha solucionado, ha debilitado a sus rivales, pero no ha llegado a ningún acuerdo entre todos. Lo que va a ser interesante es ver la respuesta de Estados Unidos y de Trump al discurso de Netanyahu, puesto que cierra muchas puertas a los proyectos americanos de renovar y expandir los acuerdos Abraham, que es la joya de la corona y la herencia y el legado de Trump en la región. Por lo tanto, se cierra un capítulo en la historia de Oriente Medio en esta 80 Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, pues un discurso que va a pasar a la historia, ya veremos si para bien o para mal. Se van a hacer virales, como decía, bueno, pues estas imágenes de las delegaciones abandonando la sala, estas preguntas, ¿no?, que planteaba el propio Netanyahu, este cuestionario, este mapa también en el que sacaba, bueno, pues cómo ha ido cumpliendo sus objetivos, al menos algunos. Hablaba de que ha eliminado a los líderes de Hamás, de Hezbollah, a los científicos nucleares iraníes. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto. Quiero saber si te ha sorprendido el discurso de Netanyahu y si crees que acerca o no a una paz en Oriente Medio.
El discurso de Netanyahu era el único posible que podía realizar Netanyahu en estas circunstancias. Es negar la realidad, es negar la evidencia, es mantener una narrativa de que no existe un genocidio, de que Israel está acosado por enemigos muy determinados, pero todo ese proceder de Israel, estamos hablando ahora de lo que acaece en Gaza, pero ha sido el proceder desde 1948, siempre alegando un peligro determinado. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no se ha puesto punto y final, ni muchísimo menos, a lo que está sucediendo en Gaza. Principalmente porque no sabríamos contestar a ciencia cierta a nadie de los que incluso nos dedicamos a estudiar lo que está sucediendo ahí. ¿Qué va a pasar finalmente con Gaza? Esto no lo sabemos bajo ningún concepto. Se ha hablado de victoria israelí. Yo creo que en ningún caso. No han terminado con Hamas, que era el gran objetivo, no han terminado ni mucho menos con Hezbollah, y si comentamos algo de Irán, ¿para qué vamos a hablar? En aquella guerra de los 12 días, quien salió victorioso fue Irán. Yo creo que para hablar de esta cuestión cambia mucho lo que podamos decir si lo estudiamos desde un punto de vista local, regional o global. Yo creo que localmente está ganando Israel, está aplastando a través de esa violencia extrema utilizada por Israel, pero desde un punto de vista, por ejemplo, regional, no, se está dando una reconfiguración de Oriente Próximo muy interesante. Lo hemos visto hace unos días con esas reuniones al más alto nivel entre Arabia Saudí e Irán, una cosa que precisamente para hablar de la seguridad y de todas estas cuestiones que hubiera sido impensable hace siquiera unos meses, no ya unos años, y desde un punto de vista global ha perdido la guerra de calle Israel, una pérdida de imagen que no podríamos sospechar ningunos que iba a suceder. La mayoría del mundo, y de esa fantasmagórica y esa entelequia que es la comunidad internacional, va diciendo, países enteramente insospechados como Reino Unido, reconocer a Palestina. Muchos países de la comunidad internacional hablan ya abiertamente de genocidio. O sea que yo creo que a corto plazo y desde un punto de vista local es una victoria israelí, pero a medio y largo plazo y desde un prisma mucho más amplio es una profunda derrota israelí. Bueno, pues si os parece, ahora analizamos cómo está la situación en la región, cómo queda la situación en Oriente Medio. Antes, Cristian, quiero escuchar también cuál es tu valoración de este discurso de Netanyahu. Decía yo unos 40, 45 minutos, ha tocado prácticamente todos los palos y, bueno, pues ha negado también el genocidio, ha reprendido incluso a los líderes occidentales. En la sala es verdad que no había mucho, no había prácticamente nadie. Bueno, creo que esa sala con tan poca concurrencia desnuda un poco lo que decía Carlos, ¿no? Esa censura a nivel internacional que está recibiendo Israel y esta posición de Netanyahu que realmente es incluso banal. Esa especie de concurso de preguntas y respuestas realmente me parece que es en el contexto dramático, en medio del genocidio que están haciendo en Gaza, me parece que es realmente de una banalidad que debería darle vergüenza, y tal vez podría haber agregado algunas preguntas más a ese concurso, como quién fue el país que favoreció el establecimiento de Hamas en desmedro de Al-Fatah en la Franja de Gaza, para dividir justamente al pueblo palestino. Bueno, el Estado de Israel fue el que generó a este organismo o favoreció su establecimiento, ¿no? Esa rama de los hermanos musulmanes. O a qué gobierno le avisaron países extranjeros e incluso fuerzas internas dentro de Israel que sí iba a ser el ataque del 7 de octubre, y el gobierno que desoyó ese aviso fue justamente el de Netanyahu, porque sin duda esa carnicería hecha en contra de israelíes civiles le servía a sus intereses políticos mezquinos. Entonces realmente yo creo que Netanyahu es uno de los seres más abyectos que en este momento está en el escenario mundial, en el escenario de la política. Una persona que no puede tener tan poca vergüenza para negar la hambruna y el genocidio que se está haciendo. Yo hace poco con ustedes, creo, si no me equivoco, Sergio, comparaba y recordaba, ¿no?, este asesinato por medio del hambre con lo que hicieron los nazis contra Leningrado, ¿no?, en ese sitio de casi 900 días. Entonces realmente es una cosa que
también podría haber hablado de los vínculos de Israel con ISIS en Siria, ¿no? Porque sabemos que muchos de los militantes terroristas de ISIS eran atendidos en hospitales israelíes. Entonces, todo este caradurismo de este hombre realmente es imperdonable, porque aparte está regado de sangre. Para terminar, también es interesante recordar lo que dijo, hay que ver si puede sostenerlo, Donald Trump hace pocas horas, cuando manifestó que bajo ningún punto de vista iba a permitir la anexión de Cisjordania, porque parece ser el próximo objetivo, algo que ya es imposible de negar y ocultar. Y para cerrar, también las palabras de Carlos me hacían recordar esto, ¿no? El acuerdo entre Arabia Saudita y Pakistán respecto a la ayuda mutua militar. Yo creo que hay una reconfiguración entre los países musulmanes, más allá de que también hay muchas traiciones entre estos estados y lo que es hacia el interior, ¿no? Del mundo árabe y el mundo musulmán, que son dos cosas distintas. Y por último, creo que cuando se habla tanto de antisemitismo y se tilda a la gente que cuestiona este accionar tan vil por parte del Estado hebreo y se nos tilda de antisemitas, hay que recordar que la persona que más está trabajando en favor del antisemitismo a nivel mundial es Benjamín Netanyahu. Bueno, pues uno de los temas principales ha sido el antisemitismo, ha sido también el papel que está jugando Donald Trump. Hemos visto muchos mensajes hacia Irán, pero si os parece, quiero destacar uno de estos temas. Andrew hablaba de los líderes occidentales. Dice que, bueno, que muchos están reprochando en público lo que sucede en Gaza, lo que él niega que sea un genocidio, y que luego le felicitan en privado. ¿Qué te ha parecido, ya no solo sino todos los mensajes en los que él iba respondiendo a las acusaciones de los líderes occidentales, negando hambruna, negando el genocidio? ¿Crees que habrá una respuesta internacional que se puede incrementar aún más la presión sobre Israel? Efectivamente, la presión sobre Israel irá en aumento si la guerra continúa. Por eso hay unos grandes esfuerzos, y por parte de la administración americana quisieran acabar con la guerra antes de que se cumpla un año de la administración Trump. Sobre los líderes occidentales están en una posición muy complicada, puesto que ellos en realidad no tienen recursos, no tienen herramientas o no las quieren utilizar para poner presión efectiva sobre Israel. Y por lo tanto se ven presionados por una opinión pública que está siendo movilizada para que actúen, lo único que hacen es mostrar su debilidad y mostrar su incapacidad de intervenir efectivamente y coaccionar y cambiar modificar el comportamiento de Israel en esta crisis. Está bien claro que el único país que puede cambiar la forma de actuar de Israel es Estados Unidos, y por lo tanto ellos intentan hacer todas las posibles actuaciones para demostrar a sus opiniones públicas de que están haciendo algo. Lamentablemente se reduce a eventos deportivos, a lo de Eurovisión, que eso sí que es banal. Una oportunidad como esta flotilla podía haber sido reforzada con barcos y un bloqueo naval, por ejemplo, de las aguas territoriales de Israel, no permitiéndoles el acceso a sus campos de gas o a sus campos de petróleo, que por cierto son los que acaban de firmar un acuerdo con Egipto para Egipto comprar energía israelí del Mediterráneo Oriental. Así que los líderes occidentales tienen que, como se dice, up their game, y si realmente se creen lo que dicen y toman el bochorno que les produce la opinión pública, que va muy por delante de ellos en la condena de la actuación de Israel en esta guerra, tendrían que decidir si toman una acción decisiva para cambiar la torna y hacer propuestas más sensatas y más realistas sobre la situación de Oriente Medio. Otro país, Estados Unidos es el principal actor en la región, pero otro país es China. Y China no está dispuesta a poner ni un efectivo, ningún esfuerzo
en solucionar los problemas de Oriente Medio, mientras el flujo de petróleo del Golfo Pérsico siga funcionando hacia sus puertos y mantener su desarrollo económico. Y un último apunte, la relación entre Arabia Saudí y Pakistán va mucho más atrás, no es reciente. El programa nuclear pakistaní bajo el doctor Khan tuvo financiación saudí y se ha llegado a un acuerdo entre caballeros en el cual está dirigido principalmente contra Irán. En el momento en que Irán tenga la bomba nuclear, posiblemente hay una transferencia de la bomba pakistaní a Arabia Saudí y una colaboración bastante estrecha entre ambos y otras monarquías del Golfo Pérsico para contener la amenaza iraní. Este acuerdo pakistaní-Arabia Saudí no está dirigido contra Israel, está dirigido principalmente contra Irán, que es para los del Golfo la mayor amenaza para su aspecto regional. La posición, volviendo, de los líderes europeos es muy complicada porque la realidad empieza a alcanzar sus expectativas y sus discursos y tendrán que tomar una dosis de qué es lo que quieren hacer que realmente ayude a solucionar el problema. Bueno, pues a la espera de ver si solucionan o no este problema, les decíamos que Donald Trump hablaba hace escasos minutos, le veían en pantalla pequeña bajando de este avión, parece que va destino a la Ryder Cup y no solo está hablando de lo cerca que está el acuerdo en Gaza, decía que los números económicos son geniales, dice que piensa que podrían tener un acuerdo, hoy por cierto, esto era noticia, Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, decía que está de acuerdo con Donald Trump en lo que refiere a Gaza. Le están viendo ahora, subiendo precisamente a su avión. Decía hace apenas unos segundos que la economía en Estados Unidos está mejorando y que los precios han bajado. Decía también que si el gobierno tiene que cerrar, cerrará. Es uno de los puntos fundamentales en la política de Estados Unidos. En estos momentos, los demócratas abogando por un cierre del gobierno. La Casa Blanca ha dicho a las agencias que se preparen para despidos masivos. Trump parece que no teme a estas amenazas demócratas. Dice que no tendrá problema en cerrar el gobierno. Pendientes de las palabras de Donald Trump, enseguida escucharemos al presidente de Estados Unidos, al que hemos escuchado, ha sido al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu. Carlos, te quiero preguntar también por esto, ¿cómo valoras estas amenazas a Irán y cómo sacaba pecho de las operaciones? Hablaba de los Vipers, de cómo han eliminado a Hezbollah, a Hamas, a los científicos nucleares en Irán. ¿Esto en algún momento se puede volver en su contra o el apoyo de Estados Unidos es suficiente? Porque ha nombrado muchas veces también a Donald Trump. Bueno, Estados Unidos, la administración de Donald Trump, tenía muy claro que no quería inmiscuirse en problemas exteriores y se ha visto arrastrado porque podríamos definir que está secuestrado o que tiene un interés inusitado por la defensa de los derechos, de los intereses de Israel, pero lo vimos, por ejemplo, en la guerra de los 12 días, que no secundó todos los planes que Israel tenía para Irán. De hecho, el bombardeo a esas centrales nucleares, a esas centrifugadoras, fue una pantomima y la respuesta iraní también fue en ese sentido, porque la respuesta iraní fue en todo momento proporcionada y avisaron a los norteamericanos que iban a bombardear y se quedó todo en una puesta en escena, porque Estados Unidos no tiene el interés de secundar a Israel en esta huida hacia adelante personal de Netanyahu en todo lo que está haciendo en el Líbano, en Siria y con los propios palestinos. Sí me gustaría decir al margen, ahora vuelvo con esto, pero que la relación entre Arabia Saudí e Irán es mucho más fuerte de lo que parece en los últimos tiempos. Ya no es, yo creo que ha cambiado, Arabia tiene una agenda propia, no sabemos para qué lado va a tirar con esa entrada en los BRICS, con ese acercamiento a Irán. Yo creo que ha cambiado bastante las coordenadas de cómo explicábamos Arabia Saudí en el contexto internacional con respecto a hace un tiempo. Y todo lo que he estado escuchando por parte de Andrew Smith, sí decirle que hay una fatua de Khomeini, del Ayatollah Khomeini, por el cual prohíbe el uso nuclear militar, en que esto reafirmaría la fantasmagoría de que Irán está desarrollando y tiene un plan malévolo para crear la bomba atómica. Irán a día de hoy no puede tener la bomba atómica.
por esa fatua de Khomeini. Se ha hablado también, y no quería pasarlo por alto, de los líderes occidentales. Los líderes occidentales ahora, o gran parte de ellos, no creen en el respaldo a la causa palestina. El proceder de Israel ha sido siempre el mismo. Ahora, la diferencia de lo que estamos viendo ahora es que nos lo están poniendo en directo. Y claro, no se puede tapar lo que todos los medios de comunicación están emitiendo. Y han apostado por seguir una corriente de apoyo a Palestina, pero miremos en nuestro propio país, en España, como el Partido Socialista siempre históricamente apoyó a Israel, le fascinaban los kibbutz y este tipo de cosas, y ha ido cambiando, igual que con su postura hacia el Sáhara Occidental, han ido cambiando de postura por interés, no por creencia, ni mucho menos. Al final vemos que Israel va a seguir intentando convencer a su socio principal, porque se van a quedar solos Estados Unidos e Israel en esta aventura, de que Irán es el gran peligro de la zona, un país que no ha atacado a nadie en 250 años, un país que no puede tener bomba atómica. Nos van a seguir haciendo creer que están desarrollando material nuclear. Y seguramente lo que nos vamos a encontrar dentro de unos meses, estamos a finales de septiembre, en torno a noviembre y diciembre, va a ser un nuevo intento por parte de Israel de bombardear y de crear una guerra con Irán. Que le secunde o no Estados Unidos, ahí va a estar el kit. Yo creo que Estados Unidos no está por la labor, ni mucho menos. Trump tiene una fortísima sintonía con Israel, pero ya hay muchos políticos norteamericanos, no es mi fuerte, vaya por delante la política interior norteamericana, pero ya hay muchos políticos norteamericanos que han puesto el grito en el cielo o han manifestado su desavenencia a seguir al pie de la letra, a rajatabla, la defensa de los intereses de Israel, porque es muy posible, y lo saben perfectamente y mejor que nosotros, casi seguro, que a donde les quiere llevar es a un conflicto con Irán. E Irán no es Siria, Irán no es Afganistán, Irán no es una potencia media, sino que es un hegemón regional con un potencial militar que, yo lo he dicho varias veces, no nos hacemos cuenta, no nos hacemos cargo de lo que realmente representa el poderío militar iraní. Bueno, pues veremos si hay o no un nuevo conflicto entre Irán e Israel. Irán de momento se está preparando. Hemos escuchado, bueno, pues que Netanyahu ha sido muy tajante también en este sentido, diciendo que Irán no puede tener un arma nuclear. Escuchábamos también el pasado martes a Donald Trump hablando en este sentido. Te quiero preguntar también por esto, Cristian, ¿cómo de cerca estamos de que estalle un nuevo conflicto en la región? Se habla de que está cerca un acuerdo en Gaza, pero el discurso de Netanyahu, como decía, pues no ha sido muy pacífico, ¿no? No, porque la conflictividad es lo que busca Netanyahu. Por eso yo creo que para entender el escenario completo hay que entender también el papel que jugó el 7 de octubre y que juega Hamás, porque parecería que las dos partes en alguna medida buscan eternizar este conflicto a costa de la sangre de los inocentes civiles gazatíes, porque no se observa claramente cuál fue el objetivo estratégico y táctico para ese ataque terrorista del 7 de octubre. Pero dicho esto, y reitero, claramente es negocio para Netanyahu eternizar este conflicto y por eso lo lleva adelante y por eso es una bomba de tiempo regional. Lo que marcaba Carlos sobre el tema de la guerra de los 12 días, concuerdo totalmente, y también con la hipocresía occidental, ¿no? Estos líderes occidentales, ¿cuál es la diferencia de lo que está pasando hoy con lo que pasó hace casi 3 años y viene pasando desde ese momento contra la población civil? Me parece que el escenario no ha cambiado prácticamente en nada, es una carnicería. Y lo que sí ha cambiado tal vez o se ha profundizado la falta de popularidad de estos líderes occidentales y que toman para sí la causa palestina, que es una causa tan sentida para sectores muy grandes de la población mundial y en particular de cierta progresía europea. Entonces buscan sostenerse, como es el caso del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Esta sobreactuación de Pedro Sánchez, que habría que ver, lo decía hace poco también con vos, Sergio, habría que ver qué medidas concretas tomó España en estos 3 años para limitar de forma efectiva este accionar israelí. Y también esa hipocresía, no ese doble estándar, es un genocidio lo de Gaza, no ha sido un genocidio lo del Donbass desde 2014, con
los mismos objetivos, ¿no? O sea, por cuestiones étnicas, por cuestiones raciales, por cuestiones de eliminar a un grupo social, se intenta justamente ese ataque, entonces encuadra totalmente en lo que es un genocidio. Y esto de los vipers que mencionabas, realmente eso es algo también que desnuda y cómo este hombre se enorgullece y pone de relieve algo que no es ni más ni menos que terrorismo de Estado. Eso fue una operación terrorista y hay que decirlo con todas las letras. No se diferencia mucho cuando una banda terrorista pone una bomba en un vehículo y lo hace estallar en medio de una ciudad. Estos fueron vipers estallando en la humanidad de personas que podían eso estar en manos de un niño, podía estar en cualquier situación y así lo que pasó. Pero bueno, esos son los valores que desgraciadamente de lo que fue históricamente el pueblo judío, que fue un faro de humanidad en muchos sentidos, con muchos pensadores a lo largo de su historia, este hombre lo ha transformado en una de sus versiones más abyectas, a mi modo de ver. Y también con esto hace, aparte de lo que yo decía antes, de jugar, ¿no? estas cartas que hacen que cada vez se despierte más antisemitismo a lo largo del mundo, que yo no lo justifico para nada, pero mucha gente toma esto como una causa para demonizar a la totalidad del pueblo judío, lo cual es un error, pero también desnuda cierta debilidad, como mencionaba Carlos. En esa guerra de los 12 días fue una paliza verdaderamente lo que le propinó Irán a Israel, y cómo Trump lo que demuestra que Netanyahu actúa a espaldas, lo que pasa es que hay intereses muy fuertes, de los cuales sin duda a Donald Trump le cuesta mucho desembarazarse, pero sin duda dejó hacer Donald Trump durante esos 12 días y nunca se vio, por lo menos por mi parte, las imágenes de devastación que habían en ciudades israelíes después de esos ataques de misiles y drones. Entonces, ojo que también muestra a un gigante con pies de barro. Y para cerrar, creo que en esto de dejar hacer también hay algo de lo que dijo el otro día en las Naciones Unidas Donald Trump, en esto que muchos leyeron como un cambio de posición de Trump respecto de Ucrania, y yo lo veo más como una cuestión de, bueno, quieren ir, vayan, sin duda pueden ganarle la Unión Europea, Ucrania, vayan y peleen contra Rusia. Me parece que en este sentido es un poco decirle que sí como a los locos. Y con esto cierro, avalando también, que no hace falta que lo avale yo, por supuesto, pero las palabras de Carlos, recordando que no solo en muchos políticos, sino también en opinadores de muchísimo peso en Estados Unidos, hoy le están dando la espalda no solo a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, oponiéndose a eso, sino también al aval de Netanyahu, como lo hacen Tucker Carlson, como lo hacía en el último tiempo Charlie Kirk, e incluso, como dijo Tucker Carlson hace pocos días, pocas horas, cuando realmente se enfureció ante lo que, según él sostenía, Netanyahu hace gala y saca pecho diciendo que él maneja a los Estados Unidos y que él maneja al presidente Donald Trump. Bueno, pues pendientes de Donald Trump y de esta tensión en Oriente Medio, si os parece, vamos a mirar también a lo que está sucediendo entre Rusia y la OTAN en un momento de escalada, donde, por cierto, el Kremlin ha hecho declaraciones hace apenas unos minutos. Dice que los llamamientos a derribar aviones rusos suponen un grave repunte de la escalada cerca de las fronteras rusas. Muchos países bálticos están hablando en este sentido, Letonia, Polonia, Alemania parece algo más escéptica. Hemos escuchado a Donald Trump, que ponía también esta cuestión sobre la mesa. Andrew, si te parece, volvemos a empezar contigo. ¿Qué te parece esta nueva escalada entre Rusia y la OTAN y sobre todo los países europeos amenazando con derribar aviones? Claro, no es lo mismo que derribar drones, ¿no? Estarías matando también a personas, a los pilotos en este caso. Sí, efectivamente, pero yo no lo veo como una escalada, es una escalada retórica. Pero Rusia, Moscú lleva diciendo ya desde la diatriba del verano del 21, aquel arenga histórica de Putin de que el enfrentamiento es entre Rusia y Occidente y la OTAN. Lo que sí es que los líderes europeos han encontrado en el archivo un incidente que ocurrió en el 2015
en que un Sukhoi 27 ruso entró en el espacio aéreo turco durante 7 segundos y fue derribado. Y desde entonces no ha habido ninguna injerencia en el espacio aéreo turco. Esta expresión de dureza y decir este es el lenguaje que entiende Moscú está siendo recuperado después de los incidentes que hubo con los 19 drones en Polonia, el incidente del espacio aéreo en Estonia, que la actuación de la OTAN dejó mucho que desear y mostró una debilidad inherente en la posición de disuasión que podía tener la OTAN frente a injerencias rusas. De todas formas, este juego del ratón y el gato en los espacios aéreos navales iba ocurriendo desde la Guerra Fría, en el cual ambos se prueban y testan las capacidades defensivas y es una manera de capturar o obtener inteligencia de cómo están los sistemas de defensa de ambos contendientes con respecto a una intervención que podía ser militar o una actuación. También veamos que estas declaraciones están siendo hechas dentro del contexto de lo que llaman unos ejercicios anuales que este año se llaman Zapad, Occidente en ruso, 25, que están ocurriendo en Belarus y en otras partes de la Federación Rusa, también fronterizas como Finlandia o la frontera con Estonia, en la cual se está tratando de demostrar que el ejército ruso, después de 3 años y medio, todavía está fuerte y dispuesto a atajar cualquier amenaza a su territorio y que el régimen de Putin es fuerte y está en mejores condiciones que nunca para poder cumplir y acabar la operación especial en Ucrania en un plazo considerable. La apuesta de ambas partes es que una solución dialogada no es posible en estos momentos, puesto que ambos creen que la opción militar es la que más réditos le va a dar. La administración americana, Trump en particular, después de 9 meses, está preocupada, y aquí estoy de acuerdo con los 2 previos compañeros de tertulia, en que las bases americanas están muy enojadas con la atención excesiva de Trump en los frentes exteriores y que no está haciendo para lo que fue elegido, que es la revolución MAGA dentro de su país. Y tras 9 meses está preocupado Trump de que la guerra de Ucrania, así como la de Oriente Medio, se convierta en las guerras de Trump y no como él reclama las guerras de Biden. Por lo tanto, está dispuesto a ofrecer sus servicios, pero ya está haciendo lo que se llama una estrategia de salida o exit strategy, en la cual en la guerra de Ucrania está diciendo, por supuesto, Ucrania puede, con la ayuda de los europeos, intentar una victoria militar y tratar de conseguir sus objetivos. Pero esto tienen que los europeos decidir si quieren luchar codo con los ucranianos, puesto que esta no es mi guerra, es la guerra de Biden y yo solo estoy tratando de solucionar un problema. En Oriente Medio ve que sus posibilidades en los acuerdos Abraham y tratar de lograr un régimen americano de seguridad en la región se ven frustrados por la obstinación de Netanyahu de seguir la vía militar y también desea un final de la guerra antes de Año Nuevo. Ha habido varias propuestas ahora. Una es qué van a hacer con Hamas. Han ofrecido Argelia e Indonesia como sitios donde la cúpula se establezca, puesto que Qatar ya no quiere tenerlos en su casa y ningún país de la región los acepta. Esto es un mazazo a las opciones de Hamas de mantenerse en el tablero de juego. Y luego está la propuesta de que una administración internacional financiada con dinero de Oriente Medio, de los países del Golfo y con una fuerza de paz árabe, se establezca en un protectorado bajo Tony Blair de 5 años. Bueno, eso es un brindis al sol y parecen propuestas desesperadas casi tanto como la de Macron y Arabia Saudí
de una solución de dos estados. Yo veo la incertidumbre y la falta de ideas concretas de un plan que entre dentro de las posibilidades de todos los actores. Y esto es principalmente porque nadie quiere poner la sangre y la financiación para solucionar e imponer una paz en la región. Todo el mundo quiere una solución, pero que la haga otro. Y ahí yo creo que está la cruz del problema. Bueno, pues un momento de tensión, desde luego, entre Rusia y la OTAN. Ayer Sergei Lavrov decía que ha habido una declaración de guerra, que la OTAN y la Unión Europea han declarado la guerra a su país. Se está hablando ahora, por cierto, Dmitry Peskov respondiendo a Mark Rutte, que decía que derribarán aviones si es necesario. Dice el propio Peskov que habrá consecuencias. Dice que son declaraciones peligrosas, imprudentes e irresponsables. Decía además que la alianza no tiene pruebas de que Rusia haya violado las zonas aéreas de ninguno de sus miembros. Carlos, te quiero preguntar a ti precisamente por esto, por estas amenazas de Europa, de la OTAN, del secretario general y sobre todo, ¿cuál puede ser la respuesta de Rusia? Ayer preguntaban al embajador en Francia y decía, si nos derriban un avión habrá una guerra. Evidentemente. Yo creo que las declaraciones de Lavrov se explican por un doble motivo. Primero, la desconfianza que tiene con todos los motivos del mundo Rusia a la palabra dada por Estados Unidos. Recordemos, no vamos a hacer ahora un memorándum de lo que ha sucedido desde la caída de la URSS, pero el desplante constante a Rusia por llegar, Rusia intentó de varias maneras llegar a acuerdos con Occidente, incluso tener puentes de cooperación. Por supuesto, esa ampliación de la OTAN hacia el este que se le prometió que nunca iba a suceder y ha ido sucediendo sistemáticamente. La traición que sufrió Rusia en el caso de Libia y otras muchas circunstancias, la aplicación de sanciones, etcétera, etcétera. Por otra parte, es evidente las ansias de algunos países de Occidente, Francia y Reino Unido principalmente, por llegar a un conflicto con Rusia. El mantenimiento de la guerra en Ucrania es el ejemplo de intentar aproximar un conflicto directo con Rusia, y juntándolo uno con lo otro entendemos el sentimiento de agresión que siente Rusia y las palabras de Lavrov. Evidentemente, si aeronaves, drones o cualquier otro artefacto viola el espacio aéreo, pues ese país puede responder. Pero aquí lo que está sucediendo es que se está buscando un hecho que justifique una confrontación directa con Rusia. Vimos hace poco que esos drones en Polonia eran otra cosa. De hecho, se certificó el caso de un proyectil, un misil ucraniano que había caído en Polonia y se nos vendió como que habían sobrevolado drones rusos sobre Polonia. Se ha buscado el mismo casus belli en otros países, en Lituania, y no está claro ni mucho menos. Recordemos también lo que sucedió con el Nord Stream, que se vendió en Occidente como que había sido un acto de sabotaje ruso y luego no había nada de esto. Hay que tener mucho cuidado con estas gentes que nos quieren arrastrar una guerra. Yo no sé si se comprenderá la magnitud de las intenciones de esta gente. Rusia, evidentemente, no bromea al respecto. Las declaraciones europeas de que estamos dispuestos a derribar aviones rusos no ayudan a crear un ambiente de disensión, pero es que este ambiente no se busca, sino que lo que se busca es todo lo contrario. Ahora estamos en otro momento, es un movimiento pendular en el que ahora, en estos momentos, es uno de los momentos más de mayor tensión desde hace unos meses. Y Europa, capitaneada por Francia y Alemania, no dista mucho de esos intereses, Reino Unido, que están intentando empujar a Europa a una guerra con Rusia, con todo lo que significaría, vivimos unos momentos de tensión que a lo mejor no se reflejan de la manera que se deberían reflejar en los medios de comunicación y se desvía la atención de otra manera. Así que no sé cuál será el paso. Supongo que Rusia no tiene ningún interés en que esta guerra se produzca.
e intentará, ha contado el caso de aquella aeronave derribada en Turquía, y Rusia hizo lo imposible en varias ocasiones por quitar hierro al asunto, pero Rusia tiene un límite, como todos los países, y a lo mejor cae en la trampa que le está teniendo constantemente Occidente para que de facto se desarrolle un conflicto. Es uno de los momentos más tensos desde los últimos 6-7 meses, seguramente. Uno de los momentos más tensos incluso desde la Segunda Guerra Fría, con una escalada al menos lo dialéctico. También ayer, por ejemplo, hablábamos de que Estados Unidos lanzaba aviones, hablaba de que despegaba aviones por violaciones de su espacio aéreo en Alaska, algo que es habitual, pero que claro, en este clima de tensión pues se acerba mucho. Te quiero preguntar por esto, Cristian, ¿cómo ves este momento entre Rusia y la OTAN? Y sobre todo, bueno, pues esto que decía ayer Lavrov, ¿no?, de que han declarado la guerra a su país. ¿Se siente así en Rusia? Sí, por supuesto, no hay demasiadas dudas al respecto. Acá la pregunta central es que deberíamos dudar de las afirmaciones que hacen los occidentales. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que mienten, como bien mencionaba Carlos, y hay que recordar incluso el hecho acontecido allá hace un par de años en Polonia, ¿no?, cuando un misil antiaéreo ucraniano cae en territorio polaco matando a 2 campesinos, y esto enseguida empiezan a exigir que se aplique el artículo 5, Zelensky diciendo que había sido un misil ruso, cuando claramente se supo, a las pocas horas ya se sabía que había sido un arma antiaérea ucraniana, y esto también lo sabía Zelensky. Esto muestra la peligrosidad de estos individuos que no tienen el más mínimo reparo en mentir descaradamente, llevando al mundo a la posibilidad de una guerra mundial. Esto hace que el escenario sea muy peligroso, y también tendríamos que preguntarnos por qué Rusia les haría el caldo gordo, por qué Rusia tomaría medidas con drones, los 19 drones que claramente es un montaje. ¿Por qué invadiría su espacio aéreo con un avión corriendo el riesgo de que sea derribado, cosa que a Rusia no le interesa? Porque Rusia podría haber escalado muchas veces esto. En muchas ocasiones yo creo que la paciencia estratégica de Putin evitó que esto pasara a mayores. Sin duda que esa paciencia estaba también abonada por el hecho de en el horizonte ver la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien no tengo dudas que está por la labor de no caer en el juego de la OTAN. De hecho, a ver, hace pocas horas, hace pocos días, prácticamente se declaró la guerra abierta contra George Soros en Estados Unidos por parte de la administración republicana. Y hay que recordar que estos intereses que representa George Soros son también enemigos jurados de Rusia, de China y de todos los soberanistas del mundo. Entonces, yo dudaría mucho de estas afirmaciones que hacen los occidentales respecto a estas acciones de Rusia. Tengo más motivos para dudar de ellos que del Kremlin. Por otro lado, es cierto que la OTAN y Europa le han declarado la guerra a Rusia, pero no de ahora. Yo diría incluso si nos remontamos a 2008, cuando después del discurso memorable en Múnich del presidente Putin apelando a la racionalidad de Occidente y ofreciendo creo que por última vez, una mano tendida de Rusia para construir un nuevo mundo juntos, al año siguiente hacen el ataque, apañan el ataque de ese cobarde que fue Mikhail Saakashvili contra la población civil en Osetia del Sur. Entonces, y después, bueno, no vamos a enumerar todas las agresiones que derivaron justamente de la guerra actual con el golpe de Estado de Yanukovych, el fraude electoral de 2004-2005, etcétera. Y de hecho, si faltan más pruebas, el presidente Trump el otro día dijo claramente, cuando reprendió a los socios europeos de la OTAN, diciendo que era una locura que sigan comprando hidrocarburos rusos, gas, petróleo, y que era algo estúpido y que él no podía entender cómo estos países de la OTAN le compraban y financiaban al país con el cual tenían una guerra. O sea, Trump claramente dijo que la OTAN está en guerra con Rusia. No lo dijo Putin, no lo digo yo, no lo dice Carlos, no lo dice Andrew. Lo dijo Trump, Donald Trump, y obviamente caracterizó esto como una estupidez. Y para cerrar,
Yo creo que en ese sentido, como bien mencionaba Andrew, si no me equivoco, Donald Trump toma ahora una tesitura que tiene que ver con decirles veladamente a los europeos, bueno, a ver, ¿quieren guerra? Vayan, van a ir solos. Ucrania puede vencer a Rusia con la ayuda de Europa, yo les voy a vender armas, hagan lo que quieran, buena suerte para todos. Lo dijo claramente. Hay que ver porque la esperanza de estos globalistas, guerreristas europeos está sin nada con poder arrastrar a Estados Unidos esa guerra. Sin Washington no lo pueden hacer. Entonces yo creo que ahí es donde ahí es donde se genera este nerviosismo y esta desesperación por generar un casus belli que puede arrastrar a la Casa Blanca del lado de ellos. Y esto lo sostengo porque obviamente yo creo que con esto cierro que es un troleo lo que le dijo, por supuesto, Donald Trump, que, repito, Ucrania con la ayuda de Europa puede vencer, no solo recuperar los territorios, sino algo más. Porque es el mismo Donald Trump que a Zelensky le dijo, primero, que estaba jugando con una guerra mundial, segundo, le dijo que era una estupidez pensar que se podía vencer un país 20 veces más grande, y cuando le dijo que Rusia había vencido a Napoleón y a Hitler, y que era una máquina de guerra invencible. Entonces, evidentemente es un troleo, pero sí desnuda que, claro, Occidente, este Occidente globalista y guerrerista, le declaró la guerra ya hace mucho tiempo a Rusia. Bueno, pues precisamente en Rusia, como decíamos, hablaba hace escasos minutos el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esta mañana aludía, bueno, pues a estos países de la OTAN que están acusando a Rusia de violar su espacio aéreo. Decía Peskov que no han presentado pruebas de esto. Ahora respondía directamente al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una entrevista con la agencia Bloomberg. Decía hoy que no descartaba derribar aviones si fuera necesario, derribar aviones rusos. Recogía el guante de las palabras de Donald Trump. El Kremlin, en la primera respuesta al secretario general de la OTAN, dice que las declaraciones de Rutte son peligrosas en sus consecuencias. En declaraciones al canal de televisión Rosilla 1, Peskov ha reiterado que tales palabras son imprudentes e irresponsables. También decía que la alianza no tiene pruebas de que Rusia haya violado las zonas aéreas de ninguno de sus miembros. Este comentario de Rutte seguía a las palabras de un Donald Trump que hablaba de derribar aviones militares rusos si ingresan al espacio aéreo de la OTAN. Pendientes de estas palabras de Rutte, de lo que decía Donald Trump, te quiero preguntar, Andrew, precisamente por esto, por el giro que hemos visto del presidente de Estados Unidos, que ahora ya no solo dice que Rusia no es una máquina de guerra, sino que dice que lo está haciendo muy mal, que su economía va muy mal y que Ucrania ya no solo puede recuperar el territorio perdido, sino que puede ir más allá. ¿A qué viene este giro de Trump y cómo de creíbles son sus palabras también? El énfasis está en lo que acaba de decir de creíble, la naturaleza mercurial de Trump, de que un día dice una cosa y al día siguiente lo contrario, es parte de su técnica o su conocimiento de negociación y estrategia de desconcertar y la incertidumbre en sus relaciones transaccionales inmobiliarias, y bien explicadas en aquel libro de 1987, The Art of the Deal, de cómo negociar una compraventa inmobiliaria o de negocios en Manhattan o en Atlantic City. Un poco lo que dice hay que trasladarlo a lo que hace. Está claro que la alarma general que genera y ese desconcierto no se ve traducido. Estados Unidos y la OTAN están ahora todavía en una fase de alarma que se llama DEFCON 3, que está por debajo de DEFCON 2, que es la preparación para un conflicto posiblemente regional o estructural, y DEFCON 1, que es la declaración de guerra ya absoluta y que está el país preparado para rechazar cualquier agresión contra ello. Este DEFCON 3 no se ha movido en absoluto desde febrero del año 22, así que él continúa con la misma estado de alerta americano que tenía el presidente Biden. Hubo varios incidentes en el que dijo que movilizaba submarinos y que movía tropas de un lado a otro, pero en general esto ocurre todo el rato, se puede decir. O sea, la rotación del brazo nuclear naval americano, como el ruso, como el británico, como el chino, como el francés,
es una cuestión de rutina y nunca se explica dónde van a ir los submarinos, porque la razón de los submarinos es que no los vea nadie, nadie sepa dónde está, para que tenga una capacidad de segunda reacción en un conflicto nuclear. Por lo tanto, son expresiones retóricas y un trato de intimidar y de descolocar al contrario con sus lealtades emocionales. Zaharova, Peskov y los rusos ya han dicho que las impresiones de Trump sobre la economía rusa y sus predicciones son cuestionables y que ellos están dispuestos a llegar a acuerdos y negocios con Estados Unidos en el ámbito comercial y que todo está sobre la mesa para un gran acuerdo estratégico entre Rusia y América, sobre todo con armas nucleares, porque el último tratado vence en febrero del 26. Así que ni los propios rusos se dan por aludidos y lo ven como una posible fase en el juego de toma y daca, de tratar de llegar a una solución o de llegar a convencer a las partes de que se llegue a un acuerdo transaccional para una paz sin definir, pero que posiblemente por lo menos reduzca la actividad cinética en la guerra y, como dice Trump, parar la matanza. Pero yo creo que la intención y esta es mi opinión, que está posiblemente subjetiva, es que Trump se quiere desentender de esta guerra que a él realmente la considera la guerra de Biden, desentenderse, subcontratar la Europa y dedicarse a lo que realmente le importa, que es, uno, la revolución MAGA dentro de Estados Unidos, dos, gestionar con China el nuevo orden mundial y reestructurarlo más a sus intereses, y tres, incorporar a Rusia dentro de ese nuevo orden mundial a tres, una troika, y en la cual hacer acuerdos comerciales que vuelva a traer la prosperidad a Estados Unidos, que lo dice su propio refrán, Make America Great Again. Él quiere hacer negocios para que los americanos vuelvan a tener un nivel de vida y una prosperidad que él siente nostalgia que perteneció antaño y que han perdido. Por lo tanto, es parte del juego, o juego es una palabra muy banal porque hay mucho existencial sobre el tapete, pero es parte de esa estrategia de poner a las partes sobre actuación de que es el momento en que hay que tomar grandes decisiones, porque si no, él apaga o declara victoria y se va. Bueno, pues parece que es una de las jugadas que tiene sobre la mesa el presidente de Estados Unidos, dejar el marrón a Europa, un poco para entendernos. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿no? ¿Crees que es realmente la estrategia que tiene Trump? También por eso vemos tantos giros, tantos cambios en sus discursos. Sí, absolutamente. Yo creo que desde el principio de su mandato dio grandes titulares, como terminar con la guerra de Ucrania en un lapso de tiempo muy pequeño. Vemos que ha dicho unas cosas a unos dirigentes, le dice la contraria a otros. Yo creo que no hay que tomárselo en sentido literal lo que dice Trump, sin intentar interpretar por qué y en qué tiempo dice las cosas. Se ha hecho referencia a esa indicación de no comprar hidrocarburos a Turquía. A Turquía se lo dijo para que no comprara hidrocarburos rusos, pero que no se puede plasmar en nada concreto nunca, puesto que en el caso ese en concreto sabemos que Turquía tiene una agenda propia y no iba a hacer absolutamente ningún caso. Está desentendiéndose de todo lo que está sucediendo en estas cuestiones del continente europeo. Él se centra muy bien, como ha sido aquí dicho, en las cuestiones domésticas, China en las cuestiones internacionales y poco más. No le interesa, pero sí es verdad que se está beneficiando económicamente de la situación de Europa, que vive los momentos más bajos que podamos recordar en el tiempo contemporáneo, y la debilidad europea le beneficia a Estados Unidos. Dentro de
desentenderse de la circunstancia de Ucrania, sí le conviene que de alguna manera que sin que llegue la sangre al río el conflicto pues siga en este punto en el que no sabemos cómo va a evolucionar, pero también es jugar con fuego, puesto que antes he estado diciendo que hay unos fortísimos intereses de Occidente, de Reino Unido y de Francia por arrastrarnos a una guerra que tampoco le interesaría a Estados Unidos. Así que se encuentra Trump en esa disyuntiva, en llegar a unos futuros acuerdos con Rusia, pero que se siga todo el tiempo, toda la duración máxima, este conflicto de Ucrania. Pero desde luego que no cuente nadie con el apoyo de Estados Unidos para una guerra con Rusia, porque no le interesa en absoluto a Estados Unidos ni a Donald Trump. Bueno, pues pendientes de Trump y de Estados Unidos, Cristian, quiero conocer también tu opinión sobre estos giros, estos cambios de Trump. A mí me parece que, como dijeron los colegas, es muy claro que de Donald Trump hay que tomar con pinzas lo que dice, interpretarlo y basarnos más en lo que hace efectivamente, ya que evidentemente yo creo que esto, a ver, Rusia tiene una economía que ha crecido al 4% en un contexto de guerra y con sanciones nunca antes vistas. Dicho por Mark Rutte, Rusia sola produce más armamento y munición que toda la OTAN junta, 3 veces más, de hecho, que toda la OTAN junta. Entonces me parece que estas declaraciones de Donald Trump es para, justamente, coincido hasta en las comas con lo que dijo Andrew en la última parte. Él se quiere desentender de esto, esta es la guerra de Biden, de hecho es la guerra de Biden, y por lo tanto les está, de vuelta, los está troleando a los europeos diciéndoles, Rusia es débil, o sea, es un tigre de papel, vayan y peleen, muchachos, ¿para qué me necesitan? No me necesitan, vayan, ustedes solos podrán hacerlo, cosa que los europeos saben que no es así, y para establecer ese mundo multipolar con esos 3 grandes polos que van a ser Rusia, China y Estados Unidos, como también mencionaba Andrew, por supuesto que necesita, creo yo, más allá de que haga negocios, porque es un hombre de negocios, mientras pueda, pero necesita sin duda alguna que la guerra culmine, y para eso evidentemente habrá que dejar, si no llegan a la sensatez de la que parecen carecer, habrá que dejar que una vez más Europa se dé la cabeza contra la pared intentando vencer a los rusos. Bueno, pues pendientes del oso, del tigre, como decía Donald Trump, de esta escalada, ¿no?, que estamos viviendo y que, bueno, pues parece no tener límites. Muchísimas gracias a los 3 por estar con nosotros y por vuestro análisis. Carlos, Cristian, Andrew, un placer contar con vosotros por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un placer. Buen fin de semana a todos.